3. Qué asco de lluvia. Apartando un momento la pluma de su diario, Calamity Jane miró con aire lánguido por la ventana. La carretera suburbial que se extendía ante sus ojos estaba completamente desierta. Solo la limusina de Jane corría por el único carril de la vía. Además de ella, la presencia humana se reducía a algunos trabajadores en las riberas del Támesis. ¿Qué hora será? ¿Las 9, ya? Pero qué tarde se ha hecho. Ya decía yo que volver a casa no era buena idea. Así no llegaré a tiempo antes de que muera la tía. Si todo hubiera ido según lo previsto habría llegado mucho antes a Palacio. Sin embargo, Mary la había llamado en el último momento para pedirle que le prestara unas joyas para los funerales, y había tenido que parar en su mansión para buscarlas. A aquel paso no vería a su tía antes de que muriera. Claro estaba que tampoco ganaba mucho con ponerse nerviosa. Chasqueando la lengua, Jane volvió la mirada hacia su diario. Poca gente esperaría que la duquesa, famosa por su carácter bohemio y su modo de vida lujoso, tuviera una afición tan sencilla como escribir un diario, pero en la casa ducal de Erin siempre se había valorado mucho el arte de escribir con elegancia. Jane patrocinaba más de un centenar de escritores y su biblioteca del castillo de Dublín superaba los 10.000 volúmenes. Ella misma publicaba ensayos y artículos de crítica literaria, que, aunque no contaban con el favor de los literatos ortodoxos, tenían bastantes seguidores entre los autores vanguardistas. Mojando de nuevo la pluma en el tintero, Jane se dispuso a retomar la descripción de la situación de aquella noche. La muerte de la monarca era un acontecimiento importante que debía quedar narrado detalladamente para la posteridad. ¡Qué fastidio! Parecía que la humedad no le sentaba bien a la pluma. Mirando el borrón que se había formado en el diario, Jane puso cara de contrariedad. Lo limpió enseguida con papel secante, pero la tinta había penetrado más de lo que pensaba y había ensuciado incluso la página siguiente. Al apresurarse a limpiarla también, Jane se quedó un momento extrañada y frunció el ceño. Esto sí que es raro. Jane volvió rápidamente varias páginas, comprobando las fechas de cada entrada. Dejando correr la mirada por las líneas de elegante caligrafía, preguntó a la doncella que tenía sentada al lado. ¿Cyril? ¿Tenemos a mano los boletines de Palacio de la última semana? Si están ahí, sácalos. A los pocos segundos, la duquesa de Erin tenía en sus manos un archivador de documentos. La primera página que vio estaba fechada la noche anterior al aniversario de la ascensión al trono, o sea, el día antes de que la reina se desplomara en plena ceremonia de conmemoración. Calamity Jane observó atentamente, con la mano en la barbilla, las listas de visitantes a Palacio y las comparó con los informes acerca de los cambios en la salud de la reina. ¡Qué curioso! Esto es muy curioso. ¿Ocurre algo, Excelencia?, preguntó, sorprendida, la doncella. ¿Hay algo extraño? Un poco. La salud de mi tía, o sea, de la reina. A ver, toda la semana ha ido mejorando y empeorando, pero me parece que estos ciclos son demasiado regulares. ¿Demasiado regulares? La joven doncella miró los documentos que había desplegado su señora con cara de incomprensión. Sí que ha sufrido muchos cambios, pero en diferentes días y horas. Yo no he sido capaz de encontrar ningún patrón que se repita. A ver, Cyril, fíjate en los nombres de los visitantes. Hay uno que aparece siempre justo antes de que mi tía empeore. Los Bici. Al buscar con la mirada lo que la duquesa le había indicado, la doncella lanzó un pequeño chillido y palideció. Señora, sí, la coronel Mary Spencer. ¿Por qué será que, siempre que ella visita Palacio, la reina empeora? ¿La noche antes del aniversario de la coronación también se entrevistaron? ¿No te parece demasiada casualidad? La duquesa de Erin se quedó pensando unos instantes y dio unos golpes con el abanico en el asiento del conductor para llamar su atención. Lo siento, pero debemos volver a casa. Tengo un mal presentimiento sobre la visita de esta noche. Parad el coche, gritó una voz potente justo cuando el chofer se preparaba para hacer girar la limusina. Frente a ellos había aparecido una barricada que bloqueaba la carretera, y un oficial les gritaba órdenes por un megáfono desde un vehículo blindado. ¿Estaban haciendo controles? Los soldados de la barricada iban vestidos con el uniforme de camuflaje de la infantería de marina. ¿Con vuestro permiso? ¿Sois la duquesa de Erin? El oficial había bajado del vehículo blindado y se había acercado a ellos corriendo bajo la lluvia. Con el rostro empapado, pero sin mostrar ninguna preocupación por ello, el soldado se presentó a través de la ventanilla. Soy el teniente Macpherson, del 28º Regimiento de Infantería de Marina. Nos ha enviado la coronel Spencer porque quiere veros sin falta antes de que visitéis el palacio. ¿Me haríais el favor de acompañarme? Vaya. ¿Mary? Después de hacer que la doncella bajara el cristal, Jane respondió exagerando su imagen de aristócrata hedonista. Pero, bueno, ¿de qué querrá hablar ahora y con estas prisas?
Por cierto, teniente, ¿me permitís una pregunta? ¿A qué viene toda esta vigilancia? Ni que estuviéramos en guerra. Se ha producido un ataque vampiro, Excelencia, respondió con seriedad el oficial, levantando la voz para que la lluvia no la ahogara. El vampiro que estaba encerrado en la Torre de Londres ha escapado y tememos que quiera asesinar a la princesa. Además, los vampiros han organizado una rebelión en el East End y planean asaltar el palacio. ¿Un alzamiento en el gueto? Una luz de nerviosismo brilló en la mirada de Jane. Sin embargo, como buen aristócrata de Albión, supo seguir impasible sin descomponer su expresión lánguida. Solo un observador atento habría notado que los dedos con los que sostenía el abanico se le habían puesto blanco y que su voz resonaba con demasiada fuerza. ¿Y su majestad? ¿Está bien la reina? Sí. Lo que pasa es que ahora mismo nuestra misión es estar atentos en previsión del ataque vampiro. Acerca de Palacios podrá informar mucho mejor la coronel cuando habléis con ella. ¿Me haríais el favor, pues, la coronel? La duquesa repitió las palabras del oficial con cara de fastidio. Mientras tanto, su cerebro funcionaba a toda velocidad para responderle al soldado, que tenía la mano en la pistolera como quien no quiere la cosa. Después de una pausa de la longitud justa para no levantar sospechas, la aristócrata dijo: Entiendo la situación, teniente, pero me temo que no os puedo acompañar. Ahora mismo lo que más me preocupa es la salud de su majestad. Después de verla, yo misma me pondré en contacto con la coronel. ¿Me podríais decir dónde encontrarla? Con vuestro permiso, mis órdenes son llevaros ante ella, sean cuales sean las circunstancias. El rostro del oficial, que hasta entonces había sido la educación personificada, se había vuelto de repente amenazador. Mientras los soldados que tenía a su espalda levantaban los seguros de sus armas, el teniente desenfundó la pistola. Disculpad la impertinencia, pero necesito que me acompañéis, Excelencia. No me obliguéis a usar métodos menos agradables. Pero, bueno, ya veo que estáis dispuestos a todo. Cubriéndose la boca con el abanico, la duquesa indicó a su doncella que no se moviera. Con la mirada fija en el arma del soldado, le dijo riendo: Así no vais a conseguir nada. ¿No os ha dicho Mary que odio que me amenacen? Las palabras sosegadas del aristócrata fueron seguidas por un alarido de dolor. Las afiladas agujas que habían salido volando del abanico alcanzaron al teniente en los ojos. En cuanto se dieron cuenta de lo sucedido, los soldados abrieron fuego, pero los cristales antibalas del coche ya habían sido subidos. Venga, vámonos, dijo Calamity Jane al chofer, sin perder el tono lánguido. La aristócrata lanzó una mirada rápida a través del cristal. Allí había al menos una compañía entera. De las calles laterales habían empezado a aparecer más y más soldados. Sus armas no eran ninguna amenaza para el blindaje de la limusina, pero el cañón del vehículo blindado se movía también para apuntarles. Si les daba estarían perdidos. No era el momento de andarse con tonterías, hay que salir de aquí deprisa. Nunca me ha gustado que me capturen. Y menos en una noche tan interesante como esta. No querría perdérmela por nada del mundo. Como nos pillen te maldeciré por toda la eternidad. Las amenazas de Jane tuvieron su efecto, porque el chofer lanzó la limusina a toda velocidad. Llevándose por delante a algunos de los soldados que habían salido para cortarles el paso, el coche aceleró en dirección contraria por la carretera por la que acababan de llegar hacía unos instantes. La limusina volaba, dejando atrás los gritos y disparos de los soldados. Sin embargo, no habrían recorrido más de 200 metros cuando una sombra gigantesca apareció estrepitosamente ante ellos. Señora, es un carro de combate, pero menudos. Sí que están bien preparados, resopló, disgustada, Jane al ver la masa metálica de 5 metros de diámetro. El carro de combate iba equipado con un cañón instalado en su torreta giratoria, cubierta con placas de blindaje adicional llamadas Chursen. Era un Matilda 4, el último modelo que había empezado a probar oficialmente la infantería de marina 4 meses atrás. Se trataba de un modelo anfibio, capaz de llegar a una velocidad de 70 km por hora sobre tierra. Su cañón de 57 milímetros era más que suficiente para convertir la limusina en un montón de chatarra. Mientras la duquesa de Erin se debatía, desconcertada, sin saber qué hacer, las orugas del tanque avanzaban implacablemente hacia ellos. Por la velocidad con la que se abalanzaba sobre la limusina, podría haberse dicho incluso que quería aplastarla. Con aquel monstruo bloqueando la vía era imposible avanzar por la carretera. Por otra parte, si daban marcha atrás, ¿se encontrarían de nuevo con los soldados? Ahora, ¿cómo vamos a salir de esta, acorralada? Jane buscaba desesperadamente una manera de escapar cuando un silbido metálico le hizo levantar la cabeza. Entre la lluvia y los relámpagos,
Un brillo cruzaba como una estrella fugaz las nubes que cubrían el cielo nocturno. ¿Era un rayo? No. El brillo se hacía más grande a medida que se aproximaba a ellos, y el silbido se convirtió pronto en un estrépito ensordecedor. Todos a cubierto, gritó la aristócrata a sus sirvientes. El brillo era, sin duda, un objeto volador artificial de gran velocidad, de cuya punta salía una especie de flor metálica. Antes de que nadie tuviera tiempo de reaccionar, la flor se abrió y lanzó una nube de cohetes. Los cohetes cayeron justo enfrente del Matilda, que cargaba contra la limusina. Al explotar, los proyectiles crearon un gigantesco cráter envuelto en un torbellino de luz y voltearon el tanque como si fuera de juguete. El vehículo no había tenido ni tiempo de disparar sus armas antiaéreas y dio varios trompos con las orugas girando en el aire, hasta que se estrelló contra la cuneta. Vaya. Ya decía yo que últimamente la capital estaba muy animada, pero esto, por encima de sus cabezas, el objeto volador se preparaba para aterrizar sobre la carretera, ya libre de obstáculos. Al ver que se trataba de un sedán negro de pintura gastada, la duquesa de Erin se quedó atónita. ¿Cómo avanzan los tiempos? Ahora los coches vuelan. Buenas noches, milady. Lamento que nos tengamos que encontrar bajo esta lluvia. Ante las miradas estupefactas de los ocupantes de la limusina, el sedán había aterrizado a unos 100 metros de distancia y había recorrido en escasos segundos la distancia que los separaba hasta detenerse a 1 metro de ellos. Por la ventanilla del conductor había asomado la cabeza un hombre de mediana edad que fumaba una pipa. El caballero, vestido con un hábito de sacerdote, se bajó del vehículo como si acabara de aparcar a la entrada de un hotel de lujo y abrió la puerta del asiento de atrás. De allí salió con un salto una muchacha vestida con una cazadora de piel negra que cayó a 4 patas sobre la carretera, completamente pálida. Mientras la chica se recuperaba, el caballero se presentó como si acabara de llegar a una ocasión social. Os ruego que me disculpéis si prescindo de las formalidades, pero es que la situación apremia, duquesa de Erin. Soy William Walter Wordsworth, sacerdote del Vaticano. Así que eres el doctor Wordsworth. Ya he oído hablar de ti. Estabas con aquella pelirroja tan mona el otro día, ¿verdad? Respondió la aristócrata, mirando como la joven rubia vomitaba, entre maldiciones, al otro lado del coche. Los aristócratas de Albión no se inmutaban por nada, aunque hubiera empezado el juicio final ante sus ojos. Calamity Jane no escatimó tiempo en observar cuidadosamente al caballero antes de preguntar con voz de fastidio. Pues, ¿qué asunto trae por aquí al mayor erudito del Vaticano? Si quieres pedirme una cita estaré encantada, pero como puedes ver ahora estamos un poco liados. Siento decepcionaros, pero traigo asuntos de trabajo menos interesantes. Si me perdonáis la impertinencia, querría que me prestarais a las tropas que tenéis estacionadas en Londinium, dijo serenamente el sacerdote mientras ayudaba a levantarse a la joven, que ya había arrojado todo lo que tenía en el estómago. El 5º regimiento de Northumberland Fusiliers estacionado en Oxford depende de vos, ¿verdad? Querría pediros que los convocarais lo más deprisa posible a la capital. Desde Oxford llegarán aproximadamente en 1 hora, mis tropas. Encantada, pero ¿para qué? Os lo contaré con detalle por el camino. Por ahora permitidme que os diga solamente que todo esto no es el resultado de un ataque terrorista. Lo que estamos presenciando en un acto de alta traición, comentó de forma despreocupada el caballero bajo la lluvia. Lo que se llama comúnmente un golpe de estado. La hermana. La princesa Esther Blanchett ha abandonado el hospital en el que se encontraba recuperándose y se encuentra en estos momentos en el Palacio de Buckingham. Bajo la voz del reportero de radio se oía un potente zumbido, producido probablemente por los miles de personas que se agolpaban a las puertas del palacio. Los gritos de «¡Viva la princesa!» y las explosiones de los petardos y fuegos artificiales hacían inaudible incluso el sonido de la tormenta que caía sobre la ciudad. La excitación de las masas parecía habérsele contagiado al periodista, que informaba con voz emocionada. Hemos confirmado gracias a fuentes fiables que el estado de su majestad ha empeorado desde anoche y que su santidad el Papa ha empezado los preparativos para administrarle la extrema unción. Hay muchas razones para pensar que esta será la última vez que la princesa pueda ver a su majestad con vida. Estamos esperando un comunicado oficial de la corte que lo confirme. Por otra parte, la bolsa de Londinium ha sufrido también el impacto del empeoramiento de su majestad y se han producido bajadas generales. Ya está el populacho exaltado otra vez. Esta vez están más excitados de lo que pensaba. Después de bajar el volumen de la radio, el duque de Buccleuch se volvió hacia los presentes. El anciano tenía un aspecto afable, pero con su mirada parecía que quería escudriñar hasta el fondo los pensamientos de los aristócratas que la acompañaban. El pueblo es muy simple. Seguro que no hay nadie que dude de que la santa Estoan va a ser la próxima reina.
Debían de estar preocupados por la cuestión sucesoria y al ver que aparecía una candidata se han puesto contentos, comentó, burlona, la duquesa de Devonshire, mirando por la ventana hacia la puerta del palacio. La duquesa era propietaria de varios bancos y controlaba desde hacía tiempo la bolsa de Londinium. Sin ocultar el desprecio que le merecían los ciudadanos que se agolpaban frente a la residencia real, añadió. Son como animales, como un rebaño de ovejas. No paran de quejarse todo el día, pero cuando pierden de vista al perro pastor no saben qué hacer. No son más que animales, pero el perro, el fin y al cabo, es otro animal para el pastor, respondió, riendo, una voz masculina. Harvey Campbell, duque de Argyle, había permanecido callado hasta entonces, ocupado en fumarse su cigarro, pero estalló en una carcajada, como si no pudiera aguantarse más. Mirando a los nobles que se había reunido en su estancia del pabellón occidental de palacio, el duque explicó. El duque de Montrose tiene mucha razón. Necesitamos un buen perro pastor para cuidar de las ovejas. El pastor depende de la calidad de su perro. ¿Quiere decir eso que apoyas a la princesa Esther, Harvey? Preguntó el duque de Beaufort desde el asiento que ocupaba al lado de la puerta. Las madres de ambos aristócratas eran primas y sus padres tío y sobrino, de manera que los unían estrechos lazos de sangre. Y no solo a ellos. Los 8 nobles que se encontraban en la habitación, al igual que el resto de los 26 duques, estaban prácticamente todos relacionados a través de matrimonios. Aquel complejo sistema de alianzas de sangre estaba diseñado para no permitir la entrada de extraños. Incluso los miembros de la familia real necesitaban permiso del Consejo de Duques antes de casarse. En cierta manera, ellos eran quienes controlaban la pureza tradicional de la sangre de Albión, al contrario que Jane y Ludwig, la princesa Esther no tiene a nadie más que la apoye. El duque de Beaufort hablaba de la princesa como si estuviera presentando un animal en la feria de ganado, mientras miraba con ojos lascivos un cuadro colgado en la pared que representaba un desnudo femenino, pero, por otra parte, ha conseguido en muy poco tiempo el apoyo del pueblo. Al fin y al cabo, es la santa. Además es joven y guapa. ¿Qué mejor material humano podríamos desear para nuestros planes? ¿Os olvidáis de algo, duque de Beaufort? La santa Istvan tiene detrás al Vaticano. Si la santa sube al trono, Roma hará con este reino lo que le plazca. El duque de Buccleuch tiene razón, dijo el duque de Argyle, asintiendo. Sin embargo, Campbell parecía tener otras ideas, porque dio una profunda calada al cigarro y explicó con expresión serena. Está claro que la santa puede traer consigo la interferencia del Vaticano. Pero eso se limitará a ella. No tiene por qué afectar a su marido. ¿Verdad? ¿Su marido? El duque de Montrose se volvió rápidamente al oír aquella palabra. Además de ser el más joven de los duques, era famoso entre la aristocracia por su belleza y sus numerosos amoríos con actrices y damas de la corte. ¿Estáis proponiendo que la princesa se case, duque de Argyle, antes de subir al trono? Si es así, tanto mejor. Lo que pasa es que la princesa todavía es monja, pero antes de subir al trono dudo de que acepte volver a la vida seglar, y además está el tema de las exequias de su majestad. De momento, nos tendremos que conformar con buscarle un prometido que pueda controlar la política del Estado como regente, por supuesto con todo nuestro apoyo. Creo que esa sería la mejor solución para el reino, ¿no os parece? Que su marido asuma la regencia. No es mala idea. Pero, ¿quién será el afortunado? Si tiene que salir de entre nosotros, creo que soy el más joven. A ver. No ten deprisa, duque de Montrose, exclamó el duque de Buccleuch, como si alguien estuviera intentando ocupar su terreno. Vuestra familia se ha enlazado ya muchas veces con la línea real. Mi casa, en cambio, hace prácticamente un siglo que no tiene un matrimonio con la realeza. Mi hijo cumplirá 50 años, pero hace poco que ha enviudado y, yo también soy viudo, y además jefe de la casa de Beaufort. A la futura reina le conviene casarse con un cabeza de familia, pero, duque de Beaufort, ¿acaso no acabáis de cumplir los 60? El marido de la reina tiene un deber importantísimo, que es engendrar hijos. A vuestra edad no sé si todavía sois capaz de... Nadie alzó la voz más de lo debido, pero las palabras que se empezaron a cruzar los nobles resonaban con un eco afilado y venenoso. El único que permanecía fuera del combate de miradas y réplicas era el duque de Argyle, que puso fin al diálogo con una discreta tos. Vamos a tranquilizarnos todos un poco. La cuestión de la boda de la princesa es importante, pero no es lo más urgente. Podemos discutirlo más tarde. Ahora mismo me parece que hay un problema que pide nuestra atención con más apremio. ¿A qué os referís, duque de Argyle? Preguntó con exagerado interés el duque de Montrose,
aprovechando para desviar la atención del escándalo de sus infidelidades que alguien había introducido en la conversación. Los funerales de Su Majestad. Si se trata de eso, mi opinión es que deben celebrarse lo antes posible. La cuestión de los funerales también es importante, pero olvidáis un problema que tenemos más cercano, los monstruos del gueto. Aún no hemos decidido cómo acabar definitivamente con ellos. Ah, tenéis razón, respondió el duque de Beaufort, dirigiendo su mirada al mapa de Londinium que había colgado al lado del cuadro del desnudo femenino. Esas bestias siguen encerradas en los niveles subterráneos. ¿Hemos logrado desbloquear ya las entradas? Solo tenemos que abrir un agujero para que podamos enviar al ejército a exterminarlos. Desgraciadamente, los subterráneos siguen inaccesibles, replicó el duque de Buccleuch con su vacilante voz de anciano, mientras consultaba las notas que había tomado antes, cuando había llamado al ejército para informarse de la situación. Pero eso se lo podemos dejar a Boswell y el Club Diógenes. Lo que a mí me preocupa es que la opinión pública sepa que Su Majestad estuvo dando asilo a los monstruos todo este tiempo. Ahora el Vaticano, bueno, de hecho, toda la sociedad humana sentirá que la hemos traicionado. Eso sí que es un problema serio, no tanto. Si me permitís, intervino el duque de Argyle, que apagó el cigarro a medio fumar y caminó hacia la ventana. Nuestra próxima reina será la Santa de Istvan, la heroína matavampiros. Lo que debemos hacer ahora es exterminar lo antes posible a las bestias al mismo tiempo que nos apropiamos de la mayor parte de su tecnología sin que se dé cuenta el Vaticano. Después, nuestra posición debe ser defendernos de las acusaciones diciendo que un país cuya monarca es una heroína de la lucha contra los vampiros nunca protegería a esos monstruos y que se habían infiltrado en la ciudad sin que lo supiéramos. No es que no tenga lógica lo que decís, duque de Argyle, pero no resulta muy convincente, respondió Montrose ante las optimistas palabras de su colega. Por mucho que la futura reina fuera una heroína de la lucha contra los vampiros, el mundo no se daría por satisfecho con una explicación así. Está claro que es imposible que una cantidad tal de vampiros se infiltrara bajo la capital sin que lo supiéramos. Podemos negociar el silencio con el Vaticano, pero los medios serán difíciles de controlar. No os niego que parece imposible que los vampiros se instalaran bajo nuestras narices sin que nos diéramos cuenta, pero, ¿y si hubiera habido alguien entre nosotros que les hubiese ayudado? ¿Y si hubiera habido un Judas entre los altos oficiales de Albión que hubiese traicionado a la humanidad para ayudar a los monstruos? Un Judas. Todas las miradas sin excepción se concentraron en el duque de Argyle. La pregunta que hacían todos los ojos la puso en palabras el más anciano de ellos, el duque de Buccleuch. Cuando decís un Judas, ¿en quién estáis pensando? Es alguien que todos conocemos muy bien. Alguien que tiene una influencia clave en la corte y en el ejército. Alguien que anoche fracasó estrepitosamente en su deber y ha puesto al país en una situación crítica. Estáis proponiendo que hagamos que Vladimir sea la traidora, aunque fuera hija ilegítima, utilizará a alguien de sangre real como chivo expiatorio. Por un momento se produjo un conato de tumulto, pero enseguida las voces se calmaron y los aristócratas se miraron unos a otros. Quizá no era tan mala idea. Para empezar, al pueblo no le gusta. Además, como hija ilegítima, la Iglesia la desprecia. No se me ocurre una persona mejor para hacer el papel de traidora. Mientras los asistentes se miraban unos a otros en silencio, el duque de Argyle sacó otro cigarro y lo encendió. El pueblo ya la teme por los baños de sangre que ha provocado durante su carrera militar. Para la opinión pública es una mujer capaz de cualquier cosa. Además, tanto el pueblo como el Vaticano saben que tiene un cierto derecho a la sucesión, como hija ilegítima. Estáis diciendo que es la persona con más recursos para entorpecer el acceso de la princesa Esther al trono. Efectivamente. El ser humano es capaz de emocionarse por la suerte de alguien a quien admira. Y al mismo tiempo es capaz de odiar a los rivales de ese objeto admirado. En vez de responder directamente a la pregunta del duque de Buccleuch, Argyle siguió hablando en términos generales sobre la psicología de las masas, que conocía muy bien después de todos aquellos años dominando el mercado periodístico de Albión. La hermanastra sangrienta que tiene envidia de la princesa heredera y se alía con los vampiros para asesinarla. No es difícil imaginar la reacción del pueblo ante una historia así. Seguro que saldrían en masa a la calle pidiendo la cabeza de la traidora, dijo con tono de complicidad el duque de Beaufort, dibujando una amplia sonrisa. Y ahí salimos nosotros como buenos caballeros a defender a la cándida princesa de la malvada hermanastra que se alió con los monstruos. Espléndido, Harvey. Vamos a hacerlo así. Es un plan perfecto para ganarse tanto al Vaticano como al pueblo. No habrá en él reino nadie tan estúpido como para ponerse del lado de esa mujer tan odiosa. Con permiso, alguien llamó a la puerta e interrumpió el discurso complacido de Beaufort. Era una doncella del duque de Argyle, que sacó la cabeza para anunciar.
Señor, hay alguien que dice querer veros. ¿Qué deseáis que hagamos? ¿A mí? ¿Quién vendría a aquellas horas de la noche? El anciano frunció el ceño, extrañado, y respondió, sin quitarse el cigarro de la boca. No esperaba a nadie. ¿Quién es? La coronel Mary Spencer. Bloody Mary. Un murmullo recorrió el grupo. ¿Precisamente la persona de la que estaban hablando? Volviéndose hacia el dueño de la sala, el duque de Beaufort preguntó. ¿Qué querrá a estas horas? No lo sé. De cualquier modo, hacerla pasar ahora no es muy buena idea. A Argyle hizo una señal hacia la doncella con el cigarro entre los dedos. Dile a la coronel que no puedo recibirla, que estoy ocupado. P.C. Vaya respuesta más fría, señor duque. Aquella voz profunda y risueña no era la de la doncella. Apartando a la sirvienta, una figura esbelta entró en la habitación. Después de saludar educadamente a los presentes, la recién llegada anunció con un punto de malicia en la voz. Mira que querer deshacerse así de una visita que viene incluso con este chaparrón, y encima siendo una dama. Buenas noches a todos. Veo que la noche está concurrida. Sekov, coronel Spencer. Al ver a la mujer vestida con el uniforme azul marino chorreando, los nobles no pudieron controlar un grito de sorpresa, que pronto se tornó en indignación. ¿Habéis olvidado todas las reglas de la cortesía, coronel? Le espetó el anfitrión, con el rostro impasible pero con una mirada llena de censura. Entrar así, sin esperar. Lo siento mucho, pero ahora estamos ocupados. Sea cual sea la razón de vuestra visita tendrá que esperar hasta mañana. Os ruego que me disculpéis. Es un asunto de extrema urgencia. Soy consciente de que estáis muy ocupados, pero ¿no podríais dedicarme un momento? Con 5 minutos me basta. ¿Qué es tan urgente? La reina estaba a las puertas de la muerte. ¿Qué podría ser más urgente que aquello? Con un punto de curiosidad en la voz, el duque de Argyle preguntó de nuevo. ¿Qué asunto apremia tanto que no podéis esperar? Quiero pediros que hagamos frente común. Quisiera que me prestarais vuestro apoyo para la lucha sucesoria que empezará después de la muerte de mi abuela, la reina. Un frente común. ¿Que os demos nuestro apoyo? Los aristócratas se miraron como si estuvieran a punto de estallar en una carcajada general. No era raro, considerando lo que había estado hablando unos segundos antes. De cualquier modo, eran aristócratas de Albión y se controlaron a tiempo, dejando que el duque de Argyle replicara. Deberíais mostrar un poco más de respeto. Su Majestad aún está con vida. Hablar ahora de lo que ocurra después de su muerte, ¿no os parece muy precipitado? Y más tratándose de vuestra propia abuela. Ya lo sé, pero me ha parecido necesario sacar el tema ahora, respondió la oficial, como si no se hubiera dado cuenta del tono vacilante de la voz del aristócrata. Es muy probable que su Majestad no vea la luz de un nuevo día. Mañana habrá muchos asuntos inquietantes de los que ocuparse. Por eso he creído mejor acordar una postura común antes. ¿Qué decís? Puedo contar con vuestro apoyo, lo consideraremos con la seriedad que merece. Ahora mismo no podemos daros una respuesta. El aristócrata ahogó la risa que luchaba por escapársele del estómago simulando un ataque de tos. Como correspondía a un noble de Albión que estuviera viendo a su reina agonizante, compuso una expresión seria para decir: el estado de su majestad nos tiene sumidos en la más profunda aflicción. Deberéis esperar antes de que podamos considerar vuestra petición, ya veo. Y mientras tanto me echaréis a mí el muerto. ¿Qué? Menor que, estáis proponiendo que hagamos que Vladimir sea la traidora. Mayor que. El sonido mecánico de aquellas palabras grabadas hizo que el aristócrata se quedara petrificado. La oficial había sacado un magnetófono y los miraba con expresión traviesa mientras la máquina reproducía el sonido de sus propias voces. Menor que para empezar, al pueblo no le gusta. Además, como hija ilegítima, la Iglesia la desprecia. No se me ocurre una persona mejor para hacer el papel de traidora, mayor que. Siento tener que sorprenderos así, pero yo también tengo mis aliados. Los nobles se habían quedado sin habla. Vladimir permaneció igualmente en silencio mientras resonaba la grabación. Haciendo un gesto hacia la doncella, la coronel dijo: ¿Ya veo de qué va todo esto? No es un mal movimiento. Hace 2 años nos la jugasteis igual a mí y a mis hombres para sacrificarnos. Guardias. Apenas el duque de Argyle hubo acabado de gritar, la puerta se abrió con fuerza. Los 10 hombres que entraron de un salto en la sala no eran guardias, sino soldados privados de la casa de Argyle. Su estancia en palacio era como si fuera su residencia particular, y tenía derecho a emplear a sus propios hombres en tareas de seguridad. Al ver a los soldados equipados con metralletas y sables, el aristócrata gritó: apresada la coronel.
Es una traidora al reino, y cómplice de los vampiros, así que seré la cabeza de Turco, como hace 2 años. La oficial no pareció inmutarse cuando los soldados levantaron sus armas ante la orden de su señor. Lo único que hizo fue sacarse la cigarrera de plata del bolsillo y llevarse un cigarrillo a los labios. Aquella vez también nos echasteis a mí y a mis hombres como sacrificio ante los rebeldes, todo para defender vuestros privilegios. Si mis hombres no me hubieran protegido con sus propias vidas, seguro que ahora estaría con ellos bajo tierra, cantando la canción del odio. Puede que lleguéis a lamentar que no fuera así, coronel, susurró a Argyle, con voz temblorosa pero lo suficientemente alta como para que no la ahogara la lluvia que golpeaba los cristales. Si hubierais muerto entonces, en Belfast, no os veríais ahora en esta situación tan deshonrosa. Os habrían despedido como a una heroína trágica. ¿A qué esperáis, capitán? Esposadla enseguida, una heroína trágica. Habéis acertado de pleno, murmuró Mary, observando cómo se le acercaba el hombre que parecía ser el líder de los guardias. Su hermoso rostro permanecía impasible. Solo sus labios se movieron ligeramente para formar una sonrisa que resumaba dolor. Pero recordad bien esto, gusanos. Ahora soy la reina de los muertos. Casi al mismo tiempo que la coronel escupía con odio aquellas palabras, el aire se partió en dos, una estruendosa descarga de balas convirtió la pared de la sala en un montón de cascotes. Pocos tuvieron tiempo de pararse a pensar que la ráfaga había salido del jardín al que daba la habitación. En menos de 10 segundos los proyectiles habían atravesado la sala y habían convertido a los soldados en amasijos sangrientos. El suelo estaba lleno de cadáveres, que aún tenían las metralladoras fuertemente agarradas. ¿Qué? La habitación, que antes era un monumento a la elegancia de la aristocracia de Albión, se había transformado en algo más parecido al caldero de una bruja. Caído sobre el sofá, el duque de Beaufort miraba atónito hacia el jardín a través del boquete abierto en la pared. 3 gigantescas sombras se erguían, amenazadoras. Tiar, trajes de combate. ¿Qué hacen? El aristócrata no pudo ni terminar la frase, porque alguien abrió inesperadamente la puerta a patadas. Las hojas de roble, que valían cada una más de lo que un ciudadano medio ganaba en un año, cayeron con violencia contra el suelo. Tras ellas aparecieron decenas de soldados completamente armados y llenaron en un segundo la habitación. Al duque de Argyle se le abrieron los ojos al ver que no se trataba de sus hombres ni de los guardias de palacio. Eran soldados vestidos con el uniforme de combate azul marino. ¿La infantería de marina? ¿Aquí? Es la primera vez que los veis, ¿verdad? Permítime que os presente, dijo tranquilamente Mary mientras se sentaba en el sofá. Un soldado se le acercó de manera respetuosa para encenderle el cigarrillo que se había puesto en los labios. Después de absorber una calada de humo, la coronel anunció con la voz de una diosa de la venganza. Estos son mis amados hijos. El 44 de la infantería de marina, el 40 y... Imposible. Sí los aniquilaron en Belfast, efectivamente. Los aniquilaron gracias a vuestra sucia traición. Exceptuándome a mí, todos murieron a manos de las tropas rebeldes. Son muertos. Este es un ejército de cadáveres y yo soy, dijo lentamente la oficial, entrecerrando los ojos, la reina de los muertos. Coronel, pero... ¿Sois consciente de lo que estáis haciendo? Ante el brillo oscuro de los ojos de Mary y las armas de sus soldados, los aristócratas se habían quedado paralizados como momias. El único que fue capaz de hablar entre ellos fue el veterano duque de Buccleuch. Esto es un acto de alta traición. ¿Un golpe de Estado? ¿Un golpe de Estado? En absoluto. Mary se encogió de hombros al oír la acusación. Sin levantarse del sofá, la oficial explicó a los aristócratas de rostros aterrados. Al tener noticia del ataque vampiro a palacio he venido inmediatamente a luchar contra ellos. Por desgracia no he llegado a tiempo para salvar la vida a sus excelencias. Más o menos eso es lo que contarán los periódicos mañana. O sea que, vais a asesinarnos y a echarles la culpa de ello a los vampiros. Gritó Beaufort, con labios temblorosos. Ahora lo entiendo, fue por eso por lo que ordenasteis la retirada de las tropas del gueto. Queríais preparar un falso alzamiento vampiro y usarlo como excusa para asesinarnos. No os saldréis con la vuestra, coronel. El duque de Argyle tomó el relevo de Beaufort, que buscaba nerviosamente con la mirada una oportunidad de escapar, y rugió hacia las armas que les apuntaban. Aunque nos matéis a todos, quedan nuestras familias. Todos tenemos muchas posesiones y parientes, que nos vengarán. No lo dudéis ni un momento, ¿vuestras familias? Tranquilos, que no dejaré a nadie. Las amenazas del aristócrata no habían hecho que Vladimir se inmutara lo más mínimo. Sin dejar de fumar,
La coronel cruzó las piernas mientras explicaba con voz aburrida. Todas vuestras familias serán procesadas por traición al Estado. Los hombres serán ejecutados sin excepción, no importa su edad, las mujeres, desterradas. Los eliminaré a todos y requisaré sus bienes. No quedará ni uno. Traición al Estado. ¿Cómo podía acusarles de traición al Estado si pensaba simular que los habían matado los vampiros? Además, los 26 duques eran la columna vertebral del reino. ¿Cómo iba a ser que todos los miembros de la clase dirigente del Estado se convirtieran en traidores? El duque de Argyle rugió con una violencia que traicionaba su nerviosismo. Hablad. ¿Cómo vais a convertirnos en traidores? Ah, muy fácil. Durante todos estos siglos, quienes han estado ocultando a los vampiros no han sido tan solo los monarcas, sino también la nobleza. Un trueno resonó a los lejos. La lluvia seguía cayendo con violencia sobre los trajes de combate que aguardaban en el jardín, mientras Mary explicaba de forma inexpresiva. Vuestras empresas han tenido hasta ahora el monopolio de la ciencia y la tecnología que salía del gueto. Vosotros os habéis engordado. Gracias a ello. ¿Creéis que necesito más pruebas para demostrar que estabais conchados con ellos todo este tiempo? Mary Spencer, maldita seas. Una voz llena de ira interrumpió las explicaciones de la coronel, que cada vez podía ocultar menos su alegría. Agarrándose el hombro herido por la descarga anterior, el duque de Montreux rugió. ¿Pero qué? ¿Pero qué te crees que son los 26 duques? Sois unos sucios gusanos. Un disparo seco resonó confundiéndose con los truenos. Lo siguió el sonido de un cuerpo estrellándose contra la pared, el del joven aristócrata desplomándose con el cráneo destrozado. Montreux, la muerte del noble hizo que un alarido se elevara entre sus compañeros. Incluso a los aristócratas de Albión les costaba mantener la apariencia de frialdad cuando una desgracia así caía sobre ellos. Instintivamente, todos retrocedieron ante la diosa de la venganza. Mary lo siguió con la mirada, jugueteando con el revólver humeante que sostenía en la mano. Unos gusanos vestidos con trajes lujosos y adornados con piedras preciosas. ¿Unos gusanos que se comen por dentro el león de Albión? No sois más que eso. Os escondéis cómodamente mientras hacéis correr la sangre ajena. No tenéis la altura moral ni para despreciar a los monstruos del gueto. Sois vosotros los verdaderos chupasangre. Vosotros sois las verdaderas bestias. Un relámpago iluminó por un instante el jardín e impactó directamente contra un gigantesco olmo, que se incendió. El brillo de las llamas se reflejó en el revólver que manejaba la diosa de la venganza. El cañón apuntaba sin vacilación a los nobles que la habían enviado a morir con sus hombres y habían ensuciado su nombre. Pero ya se os ha acabado lo de vivir chupando la sangre de los demás. Hoy cortaremos el mal de raíz. No hay lugar para vosotros en el país que vamos a heredar. Basta, Mary. La coronel estaba a punto de apretar el gatillo, pero un grito salido del jardín la detuvo. Los soldados se volvieron con una precisión casi inhumana hacia aquella voz llena de tristeza. Por favor, no lo hagas. Por favor. Pero, ¿cómo has? Tras los trajes de combate, el olmo ardiendo iluminaba una pequeña figura. Clavando en ella su mirada azul, Vladimir pronunció lentamente su nombre. Esther. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.